Vamos a ver la transformada inversa de Laplace. Aquí nosotros podemos observar que tenemos ahora nuestra función f de t. Cuando nosotros pasábamos de nuestra función f de t a la función f de s que tenemos aquí, decíamos que obteníamos la transformada de Laplace. Pero si queremos regresar de nuestra función f de s a la función en el tiempo f de t, le vamos a llamar transformada inversa. Y es lo que vamos a realizar. Aquí podemos observar que tenemos también la integral o la definición que se conoce como la transformada inversa. Y tendríamos nuestra función f de t, o en este caso la L, ¿sí? Mayúscula a la menos 1. Aquí tenemos nuestra función f de s, ¿sí? Y en este caso, para poder nosotros aplicar la transformada inversa, ¿sí? Se requiere expandir nuestra función f de s en fracciones parciales. De esta forma, como dice ahí, cada término de la exposición se puede identificar en una tabla de transformada. Ahora, aquí es importante primero, ¿sí? Se tiene que tomar en cuenta que para poder nosotros aplicar el desarrollo de fracciones parciales, se requiere que nuestra función f de s sea una función racional propia. Esto quiere decir que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. O sea, en este caso tendríamos que nuestra función f de s tiene un numerador y un denominador. Tenemos dos polinomios. Aquí vamos a tener el primer caso. Aquí observamos que sea nuestra función f de s una función racional propia. Primero se cumple. Entonces el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador. Y tendríamos que sus raíces, observamos aquí, tenemos una raíz, dos raíces, tenemos raíces reales. Por lo cual, aquí cuando expandemos en fracciones parciales, nuestra función f de s es igual por cada una de las raíces que tenemos en el denominador, tendríamos k1 entre s menos la primera raíz, más k2 entre s menos la segunda raíz, más sucesivamente así, hasta terminar el número de grado, ¿sí? Del denominador. Si es de tercer grado, vamos a tener 3 constantes. Si es de cuarto grado, 4 constantes. Ahora, para obtener las constantes K1 y K2 y K3 hasta Kn, se va a multiplicar ambos miembros de la expresión por el denominador de K1 y evaluado con respecto a su raíz de la constante que estamos calculando de K1. Vamos, ahí tenemos la expresión, el denominador por toda la función y evaluamos con su raíz. Así cada uno de las constantes. Ya generalizando, ¿sí? Finalizando, observen abajo, K1 es igual a S menos la raíz por toda la función f de s, pero evaluada con la raíz del denominador de K1. Ya para generalizar en todas las constantes que vamos a calcular, observen aquí que tendríamos que KI es igual al denominador de la constante que queremos calcular por toda la función f de s y evaluamos con respecto a esa raíz que estamos calculando, de la constante que queremos calcular. ¿Ok? Bueno, ese sería el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso, bueno, también tenemos que sea una función racional propia, quiere decir que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Debe de cumplirlo. Si lo cumple, podemos expandir en fracciones. Si no se cumple, hay que efectuar una división para que sea menor siempre el numerador. Ahora, ahí dice que sean sus raíces. Observen, tenemos las raíces del polinomio del denominador. Son raíces donde tienen parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Por lo cual tenemos raíces complejas y conjugadas. Y vamos a tener nuestra función f de s, el numerador entre el denominador.
Ahora, ahí dice que donde D1 es la parte restante de las raíces del denominador, no es necesario que tengamos que completarlo. Casi siempre obtenemos sus raíces de nuestro denominador y son complejas y conjugadas. Por lo cual, si observamos, vamos a expander en fracciones como lo hicimos en el primer caso. Observamos. La función f de s es igual a K1 entre el primer término donde tenemos la primera raíz menos alfa menos i beta. Esa sería la primera constante. La segunda constante sería K2 entre S más alfa más I beta. Observamos en K2. Este es K2 y este es de K1. Y la parte restante, la de D1. Ahora, para obtener cada una de esas constantes, K1 y K2, lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos con el primer caso. Observamos. Para calcular K1 va a ser el denominador de K1. Observen que tenemos el denominador de K1. S más alfa menos I beta, y lo tenemos de esta forma. Multiplicado por toda la función f de s. La función f de s es la que tenemos en esta parte. Toda nuestra función completa es lo que tenemos aquí. Y observamos que estamos evaluando con la raíz de K1. Pero acuérdense que la raíz de K1 sería menos alfa más I beta. Recuerden que es S menos la primera raíz de 1. Y de 1 era menos alfa más I beta, que es lo que tenemos acá arriba. Observen, aquí está. Menos alfa más I beta. Y entonces evaluamos, eliminamos términos semejantes, eliminamos este término, eliminamos este término, que son los mismos, y evaluamos con su raíz y tenemos nuestra respuesta. ¿Ok? Para la constante K2 podemos hacer lo mismo. El denominador de K2 podemos observar, el denominador de K2 sería S más alfa más I beta, y lo tenemos aquí. Y multiplicado por toda nuestra función, observen, es toda nuestra función. Pero estamos evaluando con la raíz de menos de 2. Y el valor de la raíz de 2, observamos que es menos alfa menos I beta, que es lo que estamos sustituyendo aquí. En la raíz menos alfa menos I beta, observen aquí. Eliminamos términos semejantes y tenemos nuestra respuesta para K1 y K2. Ahora, aquí en este caso, ¿sí? Las expresiones de K1 y K2 se pueden observar que son complejas y conjugadas, ya observaron. Son complejas y conjugadas, por lo tanto, es suficiente obtener el valor de una de estas constantes y el valor de la otra se obtendrá automáticamente con el complejo conjugado del valor de la constante previamente conocida. Observen aquí cuál es el conjugado. Tenemos menos alfa más i beta. Y aquí nada más cambia la parte negativa, ¿ok? De nuestra función. Perdón, es menos alfa menos i beta, ¿ok? Y cambian los signos, ¿ok? Vamos más adelante a hacer ejemplos para que ustedes puedan observarlo. Y vamos con el tercer caso. El tercer caso, igual tenemos nuestra función f de s donde el numerador, ¿sí? Debe de ser menor que el grado del denominador y decimos que es una función racional propia, por lo cual sus raíces solamente van a ser real y repetida. Quiere decir que solamente tenemos una sola raíz que es repetida. Es decir, aquí observen nuestra función. Tenemos el numerador y el denominador. Nuestra raíz dice que es real y repetida, por lo cual sería s menos de 1 a la n. ¿Ok? Y parte proporcional.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expander en fracciones, como lo hemos hecho en los casos anteriores. Si expandemos en fracciones parciales, observen, dependiendo del grado del denominador, vamos a tener número de constantes. Pero vamos a ir decreciendo el grado. Tenemos la función f de s, k0 entre s menos d1 a la n, como está en nuestra función f de s, más k1 s menos d1 porque se repite la raíz, n menos 1, más k2 entre s menos d1 a la n menos 2 y así sucesivamente hasta acabar en 0. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo vamos a calcular las constantes? K0 se obtiene con el procedimiento ya conocido, el denominador de K0 por toda nuestra función. Observen, el denominador de K0 que está aquí por toda nuestra función f de s y evaluado con respecto a la raíz de K1, de K0. Ok, para la primera constante. Para las siguientes constantes vamos a definir primero un término f1 de s. Determinamos f1 de s como el denominador, ¿sí? El denominador de K0 por toda la función f de s, pero observen que aquí ya no se evalúa con la raíz. Nada más vamos a determinar f1 de s. Multiplicamos la raíz de K0 por toda la función. Lo que nos resulte sería f1 de s. Esta función f1 de s nos va a servir para calcular la constante K1 y la constante K2, la constante K3, generalizando. Y ya después se evalúa en la misma raíz, con la misma raíz. Para calcular K1 va a ser la primera derivada de f1 de s y evaluamos con respecto a la raíz. Para la función K2 va a ser la segunda derivada de la función f de s. Ya generalizando, como tenemos aquí la función que estamos evaluando, generalizando cualquier constante que queremos calcular, K1, K2, K3, ¿sí? Dependiendo del grado del denominador, va a ser 1 entre n entre i factorial por la primera, la derivada de f1 de s. Y se evalúa con respecto a su raíz. Entonces tendríamos que para la constante K1 va a ser 1 entre 1 factorial. Aquí es como si tuviéramos 1 entre 1 factorial. Por la primera derivada, ya observan aquí es de a la 1. Y se evalúa con respecto a su raíz. Vamos con K2. K2 sería 1 entre I sería K2, sería 2 factorial. ¿Sí? 2 factorial de la segunda derivada de F1 de S. 2 factorial es 2 por 1, pues nos queda 2. Y evaluamos con respecto a la raíz. Vamos a hacer algunos ejemplos.